¿Cuántos han escuchado la palabra que dice, piénsalo 2 veces, no lo hagas? ¿Verdad? Ahora ya podemos decir, piénsalo 1000 veces, pero de todos modos lo hacemos. Y piensa en esto, lo que te voy a leer. No puedes controlar cuántos años vas a vivir. ¿Cuántos lo saben? No sabemos cuántos años vamos a vivir. Sí podemos expresar, pero no lo sabemos. No podemos controlar cuántos años vamos a vivir, pero sí podemos controlar su anchura y profundidad en nuestra vida. Por lo que aprendemos, por lo que hacemos, eso va a ser lo ancho y la altura de lo que vamos a ir pasando por esta vida. Eso sí podemos controlarlo. No podemos controlar el contorno de nuestra cara, ¿verdad? Pero podemos controlar nuestras expresiones. Muchas veces si tú te enojas, bueno, puedes controlar tu expresión. El contorno no lo puedes controlar porque unos tenemos la cara redonda, otros tenemos la cara larga. Amén. Eso no lo podemos controlar, pero las expresiones sí. No puedes controlar las oportunidades de otras personas, pero puedes aprovechar tus propias oportunidades. No puedes controlar el clima, pero puedes controlar la atmósfera moral que te rodea. No puedes controlar la distancia que hay entre el suelo y tu cabeza, pero puedes controlar la altura del contenido de tu cabeza, de lo que piensas. No puedes controlar las faltas que te molestan de los demás, pero puedes tratar de evitar que se desarrolle en ti hábitos de enojo y de coraje. ¿Cuántos están entendiendo? No puedes controlar los tiempos malos, pero puedes ahorrar dinero para cuando estos sucedan. ¿Por qué te preocupas por lo que no puedes controlar? Mejor preocupémonos por lo que podemos controlar, lo que está en cada uno de nosotros. Libro de Salmos, capítulo 133, versículo 1, dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Ayúdame a orar. Padre, en esta tarde ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Ruego, Señor, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo por medio de mí, usándome como una herramienta, Señor. Yo te ruego, Señor, que seas tú en este momento bendiciendo tu palabra, abriendo nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, Señor, para poder, Señor, captar esa enseñanza y ponerla por obra en nuestras vidas. Oro, Dios, Señor, porque tu palabra sea bendecida, y en este momento, Señor, oro porque seas tú, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones para cambios radicales. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo oro en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Iglesia, dice un fuerte amén. Póngale la puerta, póngale el seguro y tomen asiento. El libro de Salmos 133, versículo 1, en la traducción actual dice: no hay nada más bello, escucha hermano, no hay nada más bello o agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. ¿Qué significa armonía? Armonía significa equilibrio, un equilibrio adecuado entre las diferentes cosas de un conjunto, de dos relaciones, amén, de paz, concordia e entendimiento entre dos o más personas, armonía. El libro de Salmos 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es, iglesia, la iglesia. Esto es parte de lo que el Señor Jesucristo, dando su vida, amén, nos unió para que, dice, no dejen de congregarse como es la costumbre, no dejen de hacer compañerismo. Amén. La palabra de Dios nos dice que todos se juntaban, amén, para hacer compañerismo, para partir el pan, para comer. Hoy, los domingos estamos haciendo compañerismo, amén. Hoy se me ocurrió decirles, vamos a comernos los talentos, ¿verdad? Pero sabemos que aquí no hay talentos. Aquí ese es el compañerismo. Y es, iglesia, la palabra, el salmista está diciendo ahí, el salmista David, este fue escrito por David, declara en el Salmo que es delicioso, que es bueno estar en armonía, amén, todos los hermanos. Pero hay un pero.
Pero lamentablemente, amén, la armonía no predomina muchas veces en las iglesias. Hay diferencias, hay diferentes pensamientos, hay diferente educación, diferente cultura. A pesar de que somos de una cultura de México, ¿verdad? Tenemos diferentes costumbres. Cada familia tiene diferente costumbre, cada familia tiene diferentes pensamientos, cada familia tiene diferente crecimiento, ¿verdad? Intelectual, no lo sé, espiritual también. Por eso yo te mencionaba en esta ilustración, no puedes controlar lo demás, pero tú sí te puedes controlar. Puedes controlar tus gestos, puedes controlar tus actos, puedes controlar el ancho y el largo de tu vida, ¿verdad? ¿Eso a qué se refiere? A que tú puedes ser sabio leyendo la palabra, sabio leyendo los libros. Solamente cada uno de nosotros puede ir subiendo, controlar lo que nosotros podemos controlar nosotros mismos. No podemos controlar lo de allá afuera. La armonía muchas veces en las iglesias es donde debería de haber más armonía, pero muchas veces en las iglesias se pierde. Las personas están en desacuerdo y causan división. Amén. Cuando una persona está en desacuerdo, comienzan las divisiones. Cuando una persona, y más una persona nueva, te escucha, te ve aquí arriba dando anuncios, te ve aquí arriba en el coro, te ve aquí arriba como músico, como persona especial en la iglesia, y de pronto a ti te escuchan decir algo que va a causar división, todavía ni siquiera viene para acá, y esa persona está esperando un crecimiento espiritual diferente a ti, un crecimiento diferente en ti. Amén. Y cuando escucha algo, bueno, es que a veces te dan las cosas así y te da por tomarlo por simpleza. Amén. ¿Cuántos saben que cuando tú tienes un ministerio no es necesariamente porque tú tengas que ser escrito o porque tú tengas que recibir un papel para que tú tengas un ministerio? El ministerio lo tienes desde que tú llegaste a los pies de Jesucristo. Y el ministerio es que tú prediques, que hables de la palabra, que acerques personas a Dios, no que las alejes, no que las botes. Muchas veces la paz, el desacuerdo, la armonía no está como el salmista. Esto lo está refiriendo en el Salmo 133:1. Qué bueno, dice, qué bueno es habitar, qué delicioso es estar con los hermanos juntos en armonía. Amén. Deleitarse todos juntos. Mira, hermano, cuando tú te separas, cuando tú estás en un lado, cuando estás en el otro lado, es mi trabajo. Amén. Acérquense a la mesa y acérquense a la mesa, vénganse para acá. No es que estamos aquí, somos nosotros ya adultos y estamos nosotros platicando cosas cuando tienes 9 años, 10 años. Ya te sientes adulto, te sientes... Amén. Es que estamos viendo nuestros problemas. Oh, sí, ya entendí. Pero mi obligación es juntarlos en armonía. Quiero llevarte a mi primer punto. La armonía es de suma importancia. ¿Por qué? Número 1, porque hace que la iglesia sea un ejemplo positivo ante el mundo. No nada más con tu familia, no nada más con los vecinos, sino hacia el mundo, iglesia. Tú te imaginas tu iglesia de Tecama, donde tú te salvaste, donde tú estás luchando la buena batalla, cuando crezca, cuando se vuelva una iglesia líder, cuando se vuelva una iglesia donde esté mandando obras y en donde el pastor que esté de este lado, no digo que yo digo la iglesia. Gloria a Dios si sea yo, pero si no, el pastor que esté predicando atrás del púlpito, tú lo veas predicando en conferencias y lo veas también en un crecimiento, tú eres parte de esa iglesia. Tú eres parte, amén, de esa armonía que debe de ser un ejemplo positivo para todo el mundo. Y muchas veces damos mal testimonio con nuestra familia. Entramos en discusiones, nos enganchamos fácilmente.
La primera armonía de suma importancia es tu iglesia, es un ejemplo hacia el mundo, hacia los vecinos. La segunda nos ayuda, esa armonía nos va a ayudar a cooperar como un cuerpo de creyentes según el propósito de Dios, dándonos un anticipo del cielo. Escucha esta palabra, dándonos un anticipo del cielo. ¿Cómo crees, hermano, hermana, que estaremos haciendo compañerismo en el cielo? Esto es un anticipo. ¿Cuántos comprenden esto? El tercero, la armonía es de suma importancia también porque renueva, revitaliza los ministerios para que haya menos tensión y desgaste en nuestra energía. ¿Cómo? Platicando con las personas y más con las nuevas. Amén. Esto es importante. Escúchame, vivir en armonía no es que tengamos que estar de acuerdo en todo. Esto es como la música. Un ejemplo de música, varios instrumentos, varias notas musicales, ¿verdad? Pero todos con una sola meta. Cada uno cuando tú ves a alguien que está tocando en un grupo, en una filarmónica, son muchas personas, son muchos instrumentos, son muchas notas, cada quien hace lo que tiene que hacer. No todos piensan igual, no todos tocan lo mismo, no todos, pero llevan una meta. Así debe de ser la armonía en la iglesia. Dice en el Salmos 133, versículo 1, mira cómo es bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, iglesia. Ese es el ministerio más importante para tu iglesia, para que tú puedas definirte como cristiano. Amén. No ponernos de acuerdo en todas las cosas, porque tenemos diferentes pensamientos, pero participar, iglesia. ¿Te imaginas que ya fuera el cielo ahorita? ¿Cómo podrías tú participar todos juntos, unánimes, para ir a alabar a nuestro Señor? El propósito de que el Señor nos da una vida, iglesia, es para que tú puedas, amén, estar en armonía, no solamente contigo mismo, sino también con tu familia, con tu iglesia y con los demás. ¿Qué tan importante? No, yo no le hablo a ella porque me cae gorda. Amén. Tenemos que trabajar juntos para estar en armonía, dice el salmista. Amén. Juntos para Dios. La misma nota, la misma música, la misma meta. Amén. Que te importe lo que los demás dicen de tu iglesia. Sí. Es una iglesia que para todo es pecado. Pues para todo es pecado. Quiero llevarte a mi segundo punto. Somos responsables, amén, de mediar. ¿Qué es mediar? De intervenir. Somos responsables de interceder. Somos responsables, amén, de interponernos en las cosas, ¿verdad? Para bien. No solo tenemos que ser y comportarnos como referees, sino también tenemos que aconsejar. Escúchame, tenemos que aconsejar. ¿Cómo aconsejas a tus hijos o a tus hijas cuando tienen un problema en la iglesia? ¿Cómo lo aconsejas? No, pues no le hables, vente tú para acá, júntate con los demás. ¿Cómo aconsejas cuando estamos escuchando que la armonía en una iglesia debe de ser, es buena y deliciosa? ¿Cómo aconsejas a los demás? Tú eres responsable de ser el mediador en alguna diferencia, en los hermanos, en los pequeños, en nuestros hijos, no apartarlos. Dejarnos de esa costumbre o de esa cultura. Ya no le hables. Si te pegan, pégales. Si te hablan, háblales. Yo no sé qué tienes que estar allá si ya ves cómo te tratan. Hermano, hermana, eso no es de Dios. Eso no es de una iglesia. Cada uno de nosotros, con referente a la familia, sabemos cómo son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Cada uno de nosotros sabemos. ¿Cuántos te entienden esto? Y que pongamos división en lugar de arreglar las cosas,
Eso no nos va a traer, iglesia, algo poderoso. Muchas de las situaciones que vive una iglesia es la separación, es la división. ¿Por qué? Porque hay división dentro de la iglesia. ¿Cómo el Señor puede mandar personas, almas, si la iglesia no se puede ser sólida, no puede ser fuerte? Amén. Porque hay división dentro de la iglesia y más en nuestros hijos. Pues no le hables, ¿para qué estás allá? Qué bueno que te pasó. Así son muchas veces tus expresiones. La Biblia nos da ejemplos, iglesia, amén. Normalmente el hermano mayor es el agitador, ¿verdad? Normalmente el hermano mayor es el que lleva todas las cosas. ¿Cuántos saben que necesitan dos para bailar un tango, para una pelea? Cuando todos aparecen, que no habrá un final, es cuando entra o debe de entrar el papá. Cuando una discusión entre tus pequeños están viendo que no hay un final, el papá o la mamá tiene que entrar a hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Educarlos. Amén. No poner de más a uno, no darle al otro menos, poner división, te voy a dar un ejemplo. Cuando un hermano está peleando con el otro hermano, ¿a quién buscas? ¿Al culpable? ¿Qué ganas con eso? ¿Que el otro esté todavía más enojado o el otro se burle del otro? ¿Por qué no castigarlos a los dos? Igual y pueden comprenderlo, ¿verdad? Por tu culpa, sí, pero tú te empezaste, pero tú me seguiste, por tu culpa, sí, pero bueno, ya cállate porque ahí viene otra vez mi papá. ¿No? Pones un remedio. Pero si tú te agarras al consentido y le dices, ¿por qué te metes con mi hijo? Él es el consentido, todavía lo dices. No te andes metiendo con mi hijo porque aquí las cosas son parejas. ¿Cuántos entienden esto? Normalmente, iglesia, nos vamos sobre el mayor cuando sabemos que también el pequeño tiene sus pulgas. Amén. También el pequeño se rasca hasta con el pie y es mañoso o mañosa, ¿verdad? Y aquí, iglesia, podemos ver que ese es el propósito de un matrimonio, amén, cuando está bien puesto. Padres, amén, que unan en su ministerio, en casa, en el ministerio. ¿Cuál es su ministerio de un padre? Que lleve a las personas a la sana doctrina, a los sanos ejemplos, lo que tú aprendes en la iglesia. Solamente sabe Dios por qué te estoy predicando esto. Escuchar a los pequeños hablar como tú hablas. Pues yo vengo a la iglesia y vengo a adorar a Dios y lo demás no me importa. Sí te tiene que importar, porque no estás haciendo lo correcto. Si tú no adoras a Dios y respetas a tus hermanos y respetas a tus hermanas y respetas a la gente, entonces, ¿para qué quieres doctrina si vas a hacer lo que tú quieres? Venir a la iglesia es transformarnos del viejo hombre al nuevo hombre, a la nueva mujer, transformarnos desde adentro, donde Dios mete sus manos en el corazón para que tengamos diferentes pensamientos. Amén. Necesitamos poner el remedio. Mira, la Biblia nos habla en el libro de Éxodos, está lleno de rivalidad entre hermanos. Nos muestra cómo el no tratar las cosas con los hermanos va a llegar un momento en que va a haber dificultad. Escucha, padre, mamá, escucha, familia, amén. El no poner un remedio al tiempo, tus hijos van a tener un sufrimiento mayor. Al no tratar a tus hijos como se deben de tratar y como debes de enseñarles que se traten como hermanos. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Amén. ¿Qué pasó? La Biblia no habla, amén, en donde sus padres les dieran con la vara.
¿verdad? Se ve que hacían lo que ellos querían porque llegaron a unos pensamientos en donde uno mató al otro. Jacob y Esaú. Amén. Esaú, que vendió su primogenitura por unas lentejas. El padre, la madre no le enseñó a que debía de respetar las cosas, a respetar y a vivir con lo que tiene. Dice ahí la palabra de Dios que la mamá quería más a Jacob y el padre quería más a Esaú. Había una división. Eso provoca, iglesia, que nuestros hijos siempre estén en conflicto, siempre se estén deseándose lo malo, siempre estén peleando. Yo recuerdo cuando recién llegué a Cristo, los ejemplos de mi pastor, cómo se deben de educar a los hijos. Así educaba a los míos y los sigo educando. Gloria a Dios que ya están creciendo un poco. Ya no meto mis manos tanto, pero ya están educados. Pedirse perdón entre ellos. No exaltar uno y bajar al otro y al revés, sino pedirse perdón, que se puedan ellos acoplar, amén, en las cosas buenas. Muchas veces en tu casa hay división por eso. No es que yo soy la chiquita, es que yo soy el grandote, es que yo nací primero, es que yo soy la mujercita, es que a mí dice mi papá que a mí me quiere. Eso es división. La Biblia nos habla de Jacob y Esaú. Mira, algo tan poderoso de unas lentejas. ¿Cuántos han escuchado? Abraham, Isaac y Jacob. Y pudo haber sido Abraham, Isaac y Esaú. Pero Esaú vendió su primogenitura por unas lentejas. ¿Sabes cuál es la primogenitura? El que nace primero. Esaú lo desechó. ¿Cómo viviría en su familia? Que no le importaba eso. Era el primer heredero, el que abrió matriz, era el primogénito, el que le tocaba. Tuvo que haber terminado en Isaac, Abraham, Isaac, y hubiera tenido que haber sido Esaú. Pero porque no hubo un remedio ahí, iglesia. Amén. La Biblia nos habla también de José. José y sus hermanos. ¿Cómo fue la vida de José? Una vida en donde todos sus hermanos pues no lo querían matar, porque su padre daba preferencia. ¿Sabes lo que estás haciendo cuando tú le das preferencia a un hijo? Lo que debes de hacer es darle a los 2 o a los 3. ¿Cuántos hijos tienes? 4. A los 4. Agárralos en una esquina y achicálalos. Parejito. Ahí está el pequeño. Yo estaba viendo la tele. También, ¿eres hijo? También te toca. Cuando crezca me voy a portar mejor. Amén. Ya estás entendiendo. Pero muchas veces, iglesia, como padres, nosotros damos esa escuela, esa división. La mayoría, amén. Aquí podemos ver que la mayoría tenían tiempo, que se llevaban bien, pero llegó un momento en donde tuvieron diferencias y nadie arregló esas diferencias. Moisés, amén. ¿Cuántos saben que tenía 2 hermanos más? Nos dice la Biblia que era Miriam y Aarón, amén. Moisés, cuando bajó de la montaña, se enojó con Aarón porque el sinvergüenza ya había hecho un becerro. Es que yo pensaba que ya te habías muerto, Moisés. ¿Cómo crees? Él se enojó con su hermano, pero no se fue a los golpes, no se fue. La Biblia nos habla, amén, que tuvo misericordia de sus hermanos. Más adelante, amén, Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, escucha el ejemplo. Hablaron de Moisés diciendo, ¿y quién lo puso como líder? Nosotros también podemos, nosotros también tenemos manos, también podemos escuchar la voz de Dios. ¿A poco nada más empezó a haber división? Escucha, amén. Entre hermanos, la Biblia nos da un buen ejemplo aquí, entre Miriam, Aarón y Moisés, amén. Ellos tenían problemas con la autoridad como hermanos.
No respetaban a Moisés, ¿verdad? Ellos decían, pues yo soy la mayor, Miriam era la mayor, ella fue la que la llevó ahí en el río y después se dio cuenta quién fue el que lo adoptó, y después le dijo, si quieres te traigo a una persona para que lo amamante, y llevó a su misma mamá. ¿Cuántos saben esa historia? Miriam era grande, era Aarón también fue otro de los hermanos y más pequeños, pero ellos no podían, amén, tener a una persona más chica de edad como una referencia, como un jefe, como una persona más sabia. Y ellos murmuraron a su hermano. Te estoy hablando, hermanos de sangre. Amén. Y ellos empezaron a hablar, a murmurar. Ten cuidado, hermano, hermana, cuando comiences a hablar de tu hermano de sangre, cuando comiences a hablar de tu hermana de sangre, ten cuidado cuando comiences a hablar de tu hermano espiritual, de tu hermana espiritual, porque eso divide la iglesia. Amén. Está diciendo Aarón y Miriam, ¿quién lo hizo jefe a este? También decían, fíjate, la Biblia dice que lo empezaron a murmurar porque él se casó con una persona que no era israelita. Moisés se casó con una persona de la tribu de los cusitas, y también eso le murmuraban. Míralo, se casó con una cusita, y murmuraban. Si tú eres padre, detén eso. Si tú eres hermano de la iglesia, detén la murmuración. Amén. Porque Dios castiga. Dios castigó a Miriam en el libro de Números 12, versículo 11, con una enfermedad de la piel. Amén. Y Aarón comprendió la enfermedad, y fíjate cómo le habla a su hermano mayor, a su hermano menor. Números 12, 11 dice, por favor, mi Señor. ¿Cuántos están leyendo? Números 12, 11. Está hablando Aarón, por favor, mi Señor, le está diciendo a su hermano, te pido que no retengas contra nosotros el pecado que hemos cometido tan tontamente. Te lo leí en versión internacional. Eso fue lo que provocó que ella sanara. Pero ¿te das cuenta lo que hace la palabra? Lo que hace la murmuración. Cada una de tus palabras, iglesia, de nuestras palabras, queda sentada en los libros de Dios. De lo que muchas veces te sucede, de lo que muchas veces te pasa, guarda su corazón. No acostumbres a escuchar a tus hijos criticar, murmurar, porque ante los ojos de Dios, iglesia, eso es pecado, eso es división. Estamos teniendo una gran batalla, conflictos allá afuera, estamos teniendo, amén, persecución por Satanás, está metiendo miedos, está haciendo muchas cosas, y todavía nosotros nos desunidos, ¿verdad? El pecado que cometen tontamente las personas que murmuran, iglesia, muchas veces tus pequeños los has escuchado y no has hecho nada. Moisés pudo haber dicho, yo te lo dije, pero no, retuvo su lengua e hizo una oración por su hermana y ella sanó. ¿Cuántos están aquí? ¿Cómo arreglas los problemas de tus hijos? ¿Cómo los arreglas? ¿Se te va la lengua? ¿Te da igual? ¿Dejas que esto siga creciendo? ¿Vienes a tu pastor? ¿O simplemente no conoces el remedio? Porque estando en una iglesia no es un juego, iglesia. Estando en una iglesia tenemos que ir caminando por donde el Señor nos muestra. Una iglesia tiene el propósito en Cristo, en formar, amén, personas de una diferente conducta, de una diferente costumbre. Romanos 12, versículo 2. Versión Nueva Traducción Viviente. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imite las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios
los transforme en personas nuevas. Al cambiar la manera, escucha, de pensar, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios. Solamente entonces podrás comenzar a conocer la voluntad de Dios. Una vez conocí una familia en donde tenían una hija, y esa hija era una persona muy especial, una persona tierna, ¿verdad? Y esta persona era muy pequeña, y desde pequeña en la iglesia les regalaba cartas a las hermanas grandes, a las mamás. Esta pequeña se hizo muy amiga de todas las hermanas, pensaba como gente grande. En una ocasión llegó una hermana nueva y esta persona regaló una carta, regaló 2, regaló 3, regaló tarjetas, y no hubo contestación del otro lado. Y yo recuerdo muy bien que sus padres hablaban con ella y le decían: que tu corazón sea más grande de lo que estás viviendo, que tu corazón sea como el de Cristo. A Cristo no lo crucificaron aquellos en aquel tiempo, soldados, no lo golpearon esos soldados. En estos tiempos nosotros crucificamos a Cristo. Nosotros con nuestros actos escupimos a Cristo. Nosotros con nuestra forma de ser lo pateamos, lo volvemos a colgar del madero. Yo no escuché en esa familia que le dijeran: pues déjalo, pues, ¿para qué pierdes tu tiempo? Yo recuerdo que le decía su familia, sus padres le decían: tú sigue adelante, que nadie cambie tu corazón, que nadie te envenene tu corazón, tú sigue. Así trabaja Cristo. Él nos ama, Él nos habla a diario, Él nos perdona a diario, Él nos da la oportunidad. Sé como Cristo. No sé qué consejo tú podrías dar en este ejemplo. Probablemente, pues ya deja de perder el tiempo, ya haz otras cartas, o mandas a otras personas, o júntate con los de tu edad. No sé cuál sería el consejo tuyo. Amén. Pero la palabra de Dios nos dice con el libro con el que abrimos: mira qué bueno y qué delicioso es hablar, habitar, juntarse con... Muchos de nosotros estamos aquí, somos cimientos. Dios nos está preparando para cosas grandes. Tú lo estás viendo. Dios en sus predicaciones, las palabras que me están dando en los estudios de Biblia, Dios nos está preparando para cosas grandes. Porque ya estamos listos hasta para estar embarazados como iglesias, hijas. Ya estamos listos para recibir a la gente. Ya estamos listos porque ya sabemos frenar nuestra lengua, ya sabemos y estamos educando a nuestros hijos conforme a la palabra, dándoles un buen testimonio, dándoles buenos consejos, no apartándonos, no haciendo nuestros grupos. Somos un compañerismo. Amén. Somos un compañerismo donde Dios ve también con gozo cómo nos estamos uniendo. Amén. Es todo lo que traigo en esta tarde. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, con respeto a tu hermano, a tu hermana. Cierra tus ojos. Estos son tiempos aceptables para Dios, iglesia. Son tiempos en donde tienes que pensarlo 2 veces. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlarte a ti. No puedes controlar el clima, pero sí puedes